0-9. La selección de Venezuela en la triple fecha de las eliminatorias mundialistas se va, Tommy, en blanco. Esto es Enlace Vinotinto para hablar de la última participación de nuestra selección, que lamentablemente no pudo sumar en sus últimos 3 compromisos, siendo el último de ellos anoche ante Paraguay. Victoria de la selección guaraní 2-1, que nos deja ya para mí obviamente sin posibilidades. Si hablamos de matemáticas todavía Sí. existe, pero la realidad es que hay que afrontar que estamos muy cuesta abajo, muy cuesta arriba más bien, y no creo que ya Venezuela pueda llegar a Qatar, últimos en la clasificación. Y bueno, vamos a desglosar lo que fue por lo menos la participación colectiva, algunos rendimientos individuales. Y bueno, Tommy, ¿qué te pareció a ti, no, lo que pudiste apreciar de la selección en estos partidos? Saludos, Pedro y amigos de Enlace Vinotinto. Si ya en el episodio pasado tú y yo habíamos coincidido en que con ese resultado contra Perú, Venezuela quedaba fuera de Qatar y ustedes están de testigos, lo pueden revisar aquellos que no lo vieron, no estamos siendo acomodados de que porque se sumó 0-9, ahora sí ya estamos, no, lo dijimos en el partido, en el postpartido contra Perú, porque ya estamos a mitad de eliminatoria y enracharse en eliminatorias es muy cuesta arriba. Yo he visto eliminatorias teniendo uso de razón desde el 2002 rumbo a Corea del Sur y Japón y rachas importantes de 6, 7, 8 partidos prácticamente seguidos ganando prácticamente Argentina y Brasil. De resto, Ecuador lo ha logrado, sí, pero más que todo de local. Y ya Sí, Venezuela solamente ganando los partidos de local y para poner esta guinda al pastel en el comentario, el próximo partido de local de Venezuela es nada más y nada menos que contra Brasil. es correcto. Nada más ganándole a Brasil, perdón, ganando de local, no alcanza porque los demás equipos van a estar sumando. Es una pena, Pedro y amigos del Nace Vinotinto, y muy preocupante y ocupante que los errores siguen siendo los mismos. O sea, siguen siendo los mismos con protagonistas diferentes. Ahora, ayer, quien falló fue Wilker Fariñez, nada más y nada menos que bastante ha salvado a la selección de Venezuela, Sí, y el otro gol de un defensor que ha hecho las cosas muy bien y que pareciera que tuviera 50 partidos eliminatorias encima por lo bien que arrancó desde que Peseiro lo convocó por primera vez y ahora con Leo González, Nahuel Ferraresi. Deja solo o mal perfilado al jugador paraguayo para que le pasara por la espalda y anotase el segundo tanto. Entonces, son errores que en la élite se pagan caros, Pedro, y en las eliminatorias el doble o el triple. sí, Tommy. Mira, yo creo que llega un punto que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo, no? Porque la verdad, partido tras partido nos han pasado cosas, porque más allá también de los errores están las lesiones. Sabarino sale lesionado también Sí, a los cierto. 22 minutos de juego. ¿Qué no nos pasó en esta triple fecha, no? Expulsiones, Tomás Rincón, errores, Mikel Villanueva. Y de verdad que uno dice, pero, oye, pero ¿qué está pasando? Porque de verdad ha sido un retroceso. Ha sido un retroceso. Y ahora, eh, Tommy, obviamente hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿no? Sí. Yo no sé si esta acumulación de cosas ha causado un efecto dominó al punto de que la selección se ha ido desintegrando. Y cuando digo desintegrando es, no sé si cuando hay tantas lesiones, cuando hay tantas bajas, errores puntuales, expulsiones, yo no sé si eso crea un ambiente de ansiedad, si crea un efecto de que cada quien quiera asumir la responsabilidad y echarse el equipo al hombro y tratar de hacerlo por sí mismo. También pudimos apreciarlo, por ejemplo, en el cabezazo de Jan Hurtado que pegan a Edward No, no, Vélez. eso es Y uno dice, insólito. pero exacto, pero ¿qué es Eso es esto? insólito. Es una cosa que se une todo y yo concluyo una vez más que es un tema de futbolista, sino de entrenador. ¿Por qué? Y ustedes lo saben, amigos de Enlace Vinotinto, que aquí Pedro y yo éramos muy objetivos con Peseiro y se veía su trabajo
y, y los errores eran netamente individuales y con Leo González se mantiene. Porque, por ejemplo, y ustedes me van a decir si Pedro y yo estamos en lo cierto o no. Jefferson Soteldo, en este compromiso contra Paraguay, tuvo alrededor de 6 a 7 duelos individuales en el último tercio del campo. Entre 6 a 7. ¿Qué te quiere decir eso? Que el equipo está teniendo volumen de ataque. Pero ¿qué ocurrió? Que Jefferson Soteldo prácticamente no ganó ni uno de esos duelos. Ni uno. No le fue bien. No le fue bien. Desafortunadamente. El Brujo Martínez y Junior Moreno, que han tenido una eliminatoria muy buena, desafortunadamente ayer estuvieron erráticos en entrega desde el primer tercio del campo, erráticos completamente. Y ojo, este es el segundo partido en el que Junior Moreno, gran jugador, no ha tenido un buen partido porque contra Perú fue igual. Sí. Entonces, esto se suma a lo que dice Pedro, las lesiones y los errores individuales. El entrenador siempre va a tener su responsabilidad. Ustedes entrevistarán a Leo Gonzalo, lo escucharán y va a decir, y seguramente se va a adjudicar todo porque los entrenadores son así, no van a estar hablando mal de sus jugadores. Pero lo que se está viendo, Pedro, es que es un tema netamente de jugadores. O sea, si Jefferson Soteldo se hubiese librado en 3 de esos 6, 7 mano a mano, hubiese terminado en un pase a Jan Hurtado. Sí. ¿Y cuál hubiese sido el discurso de todo el mundo hoy, incluyéndonos? No, que se le está viendo un funcionamiento distinto a Venezuela, que esto, lo otro. No, el funcionamiento se ha ido dando poco a poco. Yo me preocupara por el cuerpo técnico si Venezuela no llegara. Si los pases que quisieron dar Junior Moreno y el Brujo Martínez eran pases sin sentido porque no teníamos a jugadores con espacio. No, los tenía. Lo que pasa es que los pases eran malos, eran errados. Sí. Y entonces, insisto, es un tema de jugadores. Quizá, ojo, que se entiende el quizá, muchachos. No sé si es que nosotros los periodistas estamos agrandando mucho el nivel real que tienen los jugadores venezolanos. ¿Por qué lo digo? Porque los errores que se han estado viendo y que Pedro y yo estamos diciéndolo desde la fecha 1 contra Colombia, no lo vemos en las demás selecciones. Me perdonan. Que en las demás selecciones está bien, Bolivia no las ha tenido todas consigo y todo lo demás, pero que prácticamente cada jugador tenga un error garrafal de formación en las eliminatorias es algo que a mí me genera demasiado ruido. Y por eso lo pregunto, Pedro, ¿será que nosotros estamos agrandando además el verdadero nivel que tienen nuestros jugadores? Mira, Tommy, es una muy buena pregunta. Yo quisiera pensar que no, pero es un debate, está para el debate. ¿Y por qué digo que no? Porque ¿cuántas formaciones distintas no tuvo que tener Venezuela en estos últimos partidos a raíz de las bajas? Sí. ¿Cuántas de estos 3 partidos, 2 de ellos los jugamos con 10 hombres por más de 50 minutos? También. Entonces, ¿cuántas modificaciones no tuvo que hacer el técnico? Sema Velázquez se lesiona ante Argentina. Tiene que poner otro central. Lo expulsan a los 5 minutos. Lo expulsan. Entonces, son cosas que, en el caso de Adrián Martínez, que entró sí. por es tan difícil, de verdad, decir, ok, esto es, o esto es. Porque la verdad es que ha sido una serie de circunstancias. Y eso yo creo que altera mucho el producto. Altera mucho lo que uno quiere ver de la selección, porque si tú tienes una idea de juego, si tienes un planteamiento con una base de jugadores y a los 20, 30 minutos te alteran eso. En el caso de Paraguay no fue así, pero ¿qué pasa? También sale Savarino. Savarino sale lesionado. Sí, que ojo, hay que decir que el que entró por él hizo un muy buen partido, Eduardo Bello. Sí. Lástima, de verdad, que tuvo la mala suerte en esa jugada. Sí. Pero no, de verdad que sí, Bello. Una buena noticia en medio de tantas malas que estamos dando aquí. Pero ¿sabes qué, Tommy? Entonces, pero por un partido tampoco me puedo ilusionar, porque si al caso vamos,
Ferraresi, que por ejemplo tú dices en la segunda jugada del gol, Sí. para mí sí tiene la gran parte de la responsabilidad, pero si me preguntas a mí, yo creo que al lateral izquierdo, no sé Oscar si la jugada González. de Oscar González, yo lo veo un poco parado, lo vi. Yo entiendo que la marca no es de él, pero al mismo tiempo él está viendo la jugada, a diferencia de Ferraresi, González sí está viendo la jugada de frente y él ve cómo el jugador se escapa. Ahí estás dando en el punto, ahí estás Exacto. dando en el punto, O que Ferraresi Ferraresi sí no la vio, no está viendo. no ¿Y se volteó por nunca. qué no lo está viendo? O Sí. sea, Él es está un pendiente de la error, pelota. claro, siempre, siempre, Pedro, y tú y yo lo hemos hablado aquí en Enlace Vinotinto, es pelota jugador, pelota jugador. Entonces, él se queda viendo la pelota y el que se queda marcando bien en esa jugada es John Chancellor, Sí, sí, sí. porque John Chancellor no tenía su marca allí y él completamente se perfila y le da la espalda a su frente de ataque porque el jugador al que él tenía que marcar no estaba ahí, ahí no había nadie. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con Oscar González, el lateral izquierdo que mencionas? Que ese jugador paraguayo no está ganando la línea de fondo, él está de la raya, hablo del paraguayo, de la raya haciendo la diagonal hacia el área. Y por ello, Oscar González se desentiende porque es un ABC, y amigos pueden comentarlo aquí, estamos para el debate, que cuando rompen diagonal, o sea, eso ya es una marca del central y Oscar González está viendo, obviamente es al futbolista paraguayo, no está viendo si Ferraresi está bien perfilado o no. No, 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 Esto es un obviamente. nivel élite. Entonces, Ferraresi, cuando uno ve la repetición, uno dice, wow, no, ahí está la clave. Le da la espalda completamente al futbolista. Si él estaba de frente, estuviésemos hablando de otra cosa. Sí. Ahí el partido hubiese seguido 1-0 en ese momento. Y Pedro, aprovechando que se quiso como que armar un debate y para mí no hay discusión, no hay discusión y me perdonan con el primer gol de Paraguay, que el disparo iba muy potente, pero Dios mío, ¿qué No, es eso? O no. sea, entonces que cada disparo muy potente Sí, sí, no, es no, gol. Imagínate, entonces Roberto Carlos no. hizo 600 goles todos de cómplice del portero. No, 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 si no. acaso, si tú me dices a mí que hubo un desvío, que yo al comienzo yo dije, ok, ya va. Pensé, claro, Exacto, yo tuve que ver la la reacción de Fariña fue repetición. un poco rara. Yo dije, oye, ¿será que hubo un desvío? Pero no, No, la Fariña se calculó mal. confió ¿Sí? en que la pelota iba a su pecho. Ujú. Y cuando ve que el efecto de la pelota se mueve un poco, ahí es que él intenta mover el hombro y el antebrazo para sacarla con ello y tampoco le dio. Sí, O no, sea, en este nivel, señores, no me vengan con el cuento de que iba muy potente el disparo. No, no, no. O sea, iba potente, pero sacándola con los brazos, sin pro. O sea, Fariñas ha sacado 1000 pelotas más difíciles que esa, sí, pero por lejos. Simplemente, señores, que tenemos que ser críticos, ser críticos con respeto. Aquí hemos elogiado mucho a Wilker Fariñez y lamentablemente ayer se equivocó, muchachos, se sí, equivocó. ¿Cuántas veces no hemos hablado bien de Ferraresi? Y lamentablemente se equivocó en el gol, se equivocó, desafortunadamente. Hablamos del nivel de Soteldo con frecuencia, sí, pero no pudo ayer. Y hay otra cosa, Pedro, que quiero profundizar porque lo hablamos muy vagamente en el episodio anterior y es el tema del orgullo, del sentido de arraigo y de pertenencia por la selección nacional. Eh, las risitas, el relajo, esa, esa, esas caras que uno veía en la era de César Farías, en la era de Richard Páez, cuando Venezuela perdió un partido, tú veías la cohesión grupal, la molestia, la bronca, la rabia. No pasó, por ejemplo, contra Perú. No hablo de todos, pero sí de algunos pocos jugadores que los veías relajados, unos hasta riendo 15 segundos después que terminó el partido, perdiendo contra un rival directo como lo es Perú. ¿Qué es eso? sí. Ese es uno de los trabajos que va a tener, sea Leo González, y a veces ustedes miran que estoy volteando la mirada, es porque mientras estamos grabando puede que se dé una noticia de que si sigue o no, entonces por eso es que estoy atento a ver qué me informan.
pero sea Leo González el que va a continuar, que a mi juicio debería de continuar toda la eliminatoria, o sea otro entrenador que vayan a traer, el principal trabajo es ese, Pedro. El reincorporar el sentido de pertenencia, que se acabe ese relajo, ese tema de actitud, porque está bien que hay que divertirse con responsabilidad, pero no ese relajo que estoy viendo en caras, en actitudes. Por ejemplo, Soteldo no jugó bien contra Paraguay, es cierto, no se le dieron las cosas, pero se le vio intentándolo. En el primer tiempo, hablando, arengando a varios de los jugadores, cosa que no es habitual en Jefferson Soteldo. Lo vi hablando de estrategias con Rómulo Otero en medio del partido cuando hubo una pausa. Son cosas que uno dice, wow, yo es primera vez que veo a Jefferson Soteldo en esa. Y eso de verdad que yo dije, epa, ahí algo está sucediendo a favor, porque eso es importantísimo. Sí, 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 Tommy. Mira, yo pienso que lo único que yo puedo pedir ahora, obviamente, de este último tramo de las eliminatorias, es tener una selección sana. ¿Y a qué me refiero con eso? A tener los jugadores disponibles. Es cierto. Nos hizo falta Yangel Herrera. Yangel Herrera es nuestro mejor jugador hoy por hoy, para mí. Sí, Para sí, mí. sí. Y creo que muchos lo compartirían. ¿Qué falta nos hace Salomón Rondón? De verdad, ¿qué falta nos hace Salomón No, Rondón? exacto. Y te digo algo, Pedro, de verdad que me da una lástima por Eric Ramírez porque ese partido contra Paraguay era de él y lamentablemente por tema COVID, sospechas del virus, se queda fuera Junto a Ronald Hernández también, y otros junto a dos, Ronald otros Hernández. dos. Sí, y te menciono, de verdad que qué buen partido hizo Jan Hurtado, ¿viste? Qué buen partido. Yo quedé sorprendido porque estamos claros que él es como el cuarto delantero de la selección, porque primero está Salomón, segundo está Joseph, tercero está Eric Ramírez y cuarto por ahí viene quizás él, ¿no? Jan. Y ¿Cierto? Sí. wow, fue de los mejores de la selección contra Paraguay y que pudo tener como colofón a su actuación el gol, que se lo quitó accidentalmente Eduard Bello. Entonces, es otra buena noticia lo de Jan Hurtado y esto hay que decirlo, Pedro. Está bien, los jugadores de la selección nacional, hablo de un 80-70% de ellos, eh, tienen su vida económica asegurada, muchos de ellos están en Europa y eso internamente para Venezuela es un logro enorme, no se le puede negar. Pero eso para un paraguayo, para un uruguayo, para un chileno, para un colombiano, no te voy a mencionar Brasil y Argentina porque ellos están en un nivel mucho más alto. Nos sorprende. Desde el 95, vamos a ponerle 2000, todos estos países que nombré han tenido cientos de jugadores en Europa. Eso no les dice nada. ¿Qué es lo distinto? Que le podría decir, epa, yo he jugado un mundial. Y estos jugadores que tenemos en la selección de Venezuela podrán estar en Europa, podrán tener su vida económica asegurada, pero no han jugado un mundial, hermano. No han jugado un mundial y eso no les va a permitir tener el estatus que sí tienen esos futbolistas paraguayos, colombianos, chilenos, entre otros. Que les duela, Pedro, que les duela y que quieran tener en el currículum, epa, yo tengo un mundial de mayores en mi haber, que se les pueda decir mundialista. Claro. Eso es lo que hay que intentar inyectarle al futbolista de la selección nacional. Y Tommy, y sabes que para mí estarán las eliminatorias para hacerlo, porque ya sabemos también que a partir del próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá, México 2026, eh, se van a ampliar los cupos y espero que no sea el caso de Venezuela, que en caso de ir al Mundial y clasifiquemos de sextos, porque ahora creo que van a ser 5 o 6 que van directo y un séptimo un repechaje, y creo que nada más quedan 2 fuera. Eh, entonces ahí es cuando dicen, bueno, ahora sí puede entrar Venezuela porque obviamente ampliaron los cupos. Espero que Sí, no sea el caso. sí, Espero que no sea sí. el caso porque
Qué lástima, la verdad, qué lástima, porque esto lo hablamos también en la edición pasada, pero tenemos una muy buena generación de jugadores, pero, como tú decías, es tan buena, es tan buena. Yo creo que sí, pero ¿qué pasa también? Hay muchos que no tienen continuidad en sus clubes, Tommy. Nosotros le pedimos, por ejemplo, a Wilker Fariñez que sea Wilker siempre, pero Wilker no juega en Francia. Exacto, ¿y por qué no jugará? Ahí está la pregunta. ¿Por qué Ángel Herrera estaba sin equipo hasta hace poco? Lo dábamos para el City, para, no sé, Atlético de Madrid se llegó a Real hablar. Madrid, Sí, Por darte un ejemplo, Real Madrid, sí, exacto, y lo de Atlético de Madrid que fue un hecho y terminó en el Español. en el español. Eh, Soteldo, que es un crack para ¿Por qué nosotros. no está ¿Dónde en está Europa? Jefferson Soteldo? En Estados Unidos, ¿Por qué no está aquí. en Europa? ¿Por qué Darwin Machís no está en un mejor club todavía? No, y lo quiere la América de En México, América de México. pero de España para México. Ujú. Esto es una autocrítica, o sea, incluso y de primero para nosotros los periodistas, porque, o sea, un futbolista venezolano que llegó a estar en la élite, un equipo renombrado fue Tomás Rincón y tuvo en la Juventus por 6 meses y nada más. Mm. Eh, Así que Sí, sí, sí. es todo un tema que seguramente nos da un toque de realidad y un toque de humildad a todos y que esperemos que principalmente se le dé a los jugadores porque próximamente ojalá que se le pueda dar a Savarino, que está pasando por un muy buen momento en Brasil, se le pueda cumplir ese sueño de jugar en España, donde él siempre ha querido, su liga preferida, y que se pueda establecer allí, y que este es un jugador que tú ves súper enfocado, que no lo ves con ínfulas ni nada por el estilo, y que ayer se le vio la bronca, la rabia por salir lesionado. Pero de verdad que me contenta poder tocar este punto, Pedro, y que los hinchas también puedan opinar sobre ello para saber qué tanto los inflamos nosotros a estos futbolistas y que tienen que llegar a un mundial de mayores para poder hablar duro. Porque para decir, no, que yo jugué en Europa, que yo tengo mi vida económica segura, sí, está bien, eso nos sorprende a nosotros los venezolanos, pero eso en Sudamérica, al resto de países, eso es pan de cada día. O sea, si no has jugado un mundial, hermano, no puedes hablar duro, no debes hablar duro. Yo sé también, Pedro, y menos mal que me acordé, que algunos van a decir, bueno, pero es que qué mundial vamos a estar pidiendo si el fútbol venezolano tiene que mejorar muchísimo, si desde las bases se tiene que mejorar, que esto, lo otro. Yo les voy a decir algo. Eso no necesariamente es así para clasificar a un mundial de fútbol. Que es lo ideal, que desde las bases que se Claro. comience a hacer un gran trabajo, claro, o por supuesto, pero ustedes me van a decir si tengo razón o no. ¿Cuántas veces ha ido Ecuador al Mundial? Creo que 3, ¿verdad? Sí, una con Rueda, una con el Bolillo Gómez y el otro con el Suárez. colombiano, Sí, con con el profesor Suárez. Suárez. Ujú. Bueno, son 3. Y el fútbol ecuatoriano, no lo estoy diciendo yo, lo dice Alex Aguinaga. Nada más y nada menos es un desastre con la entrevista que yo le hice, donde él menciona que no tiene ni pie ni cabeza el fútbol ecuatoriano. Y han ido a 3 mundiales, Pedro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Recientes. Exacto. ¿Y qué es lo que queremos tú y yo y los hinchas? Ver a Venezuela en un mundial, hermano. Escuchar el himno de Venezuela en un mundial. O sea, ese capricho que tenemos desde que nacimos porque no lo hemos podido vivir. Después que hay que mejorar en el fútbol venezolano muchas cosas, sí, pero regálennos un mundial. Queremos estar vivos cuando Venezuela pueda llegar a ese máximo certamen. Sí, lo pusiste muy bien, Tommy, me parece. Y no hay excusa, no hay excusa. El- Todos nuestros futbolistas están en el viejo continente, en su gran mayoría. Sí. Obviamente hablamos de la continuidad que muchos de ellos necesitan, pero más allá de eso, tienen que demostrarlo en la selección. Tienen que demostrarlo. Y no pueden seguir ocurriendo este tipo de errores de expulsiones tontas, de errores puntuales en la pelota parada. No puede seguir Sí, pasando.
No puede estar Pedro, pasando. Pedro, ¿cuál es la imagen que está rodando en redes sociales de los jugadores vinotintos en el exterior? Salomón Rondón en su primer entrenamiento con el Everton. ¿Quiénes lo recibieron? Jerry Mina y James Rodríguez, dos futbolistas mundialistas. Ahí está, o sea, no hay otro ejemplo mayor. O sea, le llegan, hey, bienvenido, dos futbolistas que tienen un currículum importante, como lo ha tenido Salomón en algunos clubes en Europa, Sí, pero con la diferencia de que estos futbolistas han jugado un mundial de mayores. Ahí está la diferencia, la distancia, lo que le falta al futbolista venezolano. sí. Pero bueno, queremos saber obviamente el sentir de ustedes también. Opinen, comenten. ¿Qué es lo que le hace falta a esta selección? ¿Están de acuerdo que no es aquí un entrenador, sino son los futbolistas? O Exacto. si más bien no es Peseiro, si es profesor Leo González. ¿Qué les parece? O sea, ¿qué nos hace falta? Es algo que me gustaría obviamente interactuar también para ver qué comparten. Yo veía, por ejemplo, en un video, volvió la Cenicienta del fútbol, volvió Venezuela a la Cenicienta. Mira, la tabla lo dice así, la tabla obviamente nos dice así y si ¿Cómo les decimos que no? sí, exacto. ¿Cómo decir que no cuando tienes nada más 4 puntos? Estás a 9 del repechaje y tu próximo partido de eliminatoria es Brasil. Exacto. Exacto. Y Entonces, comenten porque de verdad hay fanáticos que tienen unos criterios espectaculares, Pedro, los hemos visto en los comentarios en episodios pasados, donde hay hinchas que tienen un criterio de verdad bien argumentado, con mucho asidero. Me acuerdo de uno que hizo una crítica sobre la llegada de Jorge Jiménez y la deuda hacia José Peseiro, donde nosotros hacíamos dábamos una postura, por así decirlo, en favor de la nueva junta directiva que llegaba y un hincha claramente dijo, sí, está bien, pero cuando un empresario toma una nueva corporación, todas las deudas también son asumidas por él y todo lo demás. Y uno dice, epa, es así, es así. Y de verdad que esa es la idea, que entre todos sigamos construyendo un argumento sólido para que estemos todos en sintonía, ¿no? En la tendencia de lo que se esté hablando de la selección nacional y de los futbolistas venezolanos en el exterior. esto fue Enlace Vinotinto. Suscríbanse, opinen, compartan y bueno, nos estaremos viendo próximamente ya para la próxima fecha en octubre, Brasil. Obviamente no podemos estar muy contentos como estamos ahorita en la tabla, Sí, pero hay que perdonen seguir. nuestras caras. Sí, pero hay que seguir, hay que seguir. Si hay algo que, fíjate que esto para cerrar cortico, con un grupo de amigos del colegio incluso, ya muchos ni siquiera están viendo los partidos. Ya dicen, no, vale, pero ¿para qué quieres seguir sufriendo viéndolo? Y esa es la cosa, ¿no? Que Triste, ¿no? Es triste. sí, es triste, porque la verdad entonces se suma todo lo que vive el venezolano. El venezolano quiere alegrías, Tommy. Y como tú dices, un mundial representa alegría, representa ilusión, Tal cual. representa obviamente estar en la élite. Y eso es lo que queremos.